Sobre el distanciamiento social, ahora, Philip, que desde el 1 de julio algunos restaurantes podrán ofrecer su servicio al 40% del aforo. En todo el país se debe continuar observando la medida de distanciamiento social no menor de 1 metro, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, la protección a los adultos mayores y a las personas en situación de riesgo. Continuará el tamizaje de la población, que antes era de 40.000 pruebas diarias, ahora son 20.000, el fortalecimiento de los servicios de salud, el uso de las tecnologías de la información para el seguimiento de pacientes y la gestión adecuada de residuos sólidos. Cuando, Philip, yo creo que la lógica es, en la reactivación económica, aumentar las pruebas rápidas y moleculares, ¿o me equivoco? A ver, lo primero que se tendría que haber hecho es nunca haber hecho pruebas rápidas, se lo sabemos, y hacer Claro. 50.000, 60.000 moleculares. Pero si eso pasase, tendríamos ahorita 50% de contagios. El drama es el siguiente. Cuando se dan este tipo de normas, dicen, a los centros comerciales no pueden ir los niños, después dice que sí pueden ir los niños, de que pueden ir los sábados y los lunes, pero no los domingos. Ahora levantan, en menos de una semana, levantan todo, y de levantar todo te dicen que a los restaurantes puede ir el 40% del aforo. ¿Por qué 40, no 50, no 30? El cómo se va a verificar. Miren lo que dicen en el fútbol, que la culpa no la tienen los del Cantolao, ¿no? Si dice, no, es que en Iquitos no les han dicho. O sea, lo que va a pasar, Judy Angélica, es que todo el mundo que se contagie se va a tener que contagiar en el busing, en el micro, en todos lados. El problema es quién asume esa responsabilidad. Porque si por dar un ejemplo, conversando lo que le decía ayer Enrique Castillo a Jaime Izaga, no pueden ir a los restaurantes, o sea, pueden ir al 40% de los restaurantes, donde para comer abres la boca y conversas y hablas, al 40%. Entonces, con justo derecho, dirán los gimnasios, yo no puedo abrir el gimnasio, pues si la gente está abriendo la boca en el Metropolitano, la gente está abriendo la boca en el mercado y está abriendo la boca en el restaurante. ¿Por qué entonces yo tengo que esperar como un gimnasio hasta octubre? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Todo es una improvisación, nada tiene sentido lógico. Confundes a la población. Porque si le dices a la población que tienes camas y que todo está controlado, ¿para qué quieres estatizar las clínicas? No tiene sentido. Pero si tienes camas y quieres estatizar las clínicas, ¿por qué falta el oxígeno? Si en las clínicas sí hay oxígeno y tú dices a la clínica, ¿por qué cobras por el oxígeno tan caro? Entonces tú tienes que darle el oxígeno gratis a la gente en el Ministerio de Salud. Tampoco hay oxígeno en el salud. Le dices a la gente, sal a la calle, anda a comer con tapaboca, pero no hay tapabocas en el MINSA y en el Salud. Entonces, nada tiene sentido lógico, pues, Judy. Vamos a recordar las actividades suspendidas, algunas de ellas las acabas de mencionar, Philip. Se encuentran suspendidos los desfiles, las fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, que no le queda claro a la gente en el interior del país, así como cualquier tipo de reunión o evento social, político y cultural. Se mantiene el cierre de fronteras, continúa suspendido el transporte internacional, salvo por razones humanitarias, y el estado de emergencia se amplía entonces hasta el 31 de julio. A ver, y si pueden ir los restaurantes al 40%, ¿por qué no puedes ir a una misa al 40%? ¿Por qué no puedes hacer una misa de difuntos sin cuerpo presente a la mitad de la iglesia? Las iglesias son más o menos grandes. El común de las iglesias y de templos donde se dan servicios evangélicos, o sinagogas o mezquitas, son mucho más grandes que un chifa, ¿no? Que Norquis, que Rockies. Ahora, el transporte terrestre interno también se va a reactivar, Philip. Y todo el mundo sabe que yo soy provincia, que quiero ver a mis padres, y yo me pregunto si el bus va a traer realmente a la mitad de pasajeros, cómo los va a traer, si va a ser rentable, Philip, para una empresa de transporte interprovincial trabajar a media máquina. Perdón, el distanciamiento social, por sentido común, en el restaurante van al 40%, en el busing van al 50%. En el busing de Lima les van a pagar al interdistrital un bono, un subsidio. Entonces, ¿por qué no pagar al interprovincial? Claro. O sea, no tiene sentido. Pero lo que a mí me molesta, Judy, disculpa que sea tan recalcitrante, es que todo esto en los canales oficiales, salen en Canal N, en RPP, en radioprogramas, dicen lo que dicen. Tú y yo hemos trabajado en alguno de esos sitios. Los periodistas no son brutos. No son brutos. Habrá uno que es bruto. Una que, o sea, brutos hay en todos lados. Pero uno, de 100. No se dan cuenta
que lo que está diciendo el gobierno es absurdo, pero sin embargo lo dejan hablar al ministro y sale el ministro Martos a decir, ojo, al final del día, la coartada, ojo, esto puede revertir, ¿ah? Esto puede revertir a la cuarentena. ¿Cómo ha revertido la cuarentena en Arequipa? ¿Cuál es la diferencia entre Tacna e Ica? Porque Arequipa está a la mitad. ¿Cuál es la diferencia entre Moquegua y Ayacucho? Porque Arequipa está a la mitad. ¿Ustedes creen que los arequipeños contagiados no van a comenzar a moverse? Por puro sentido común. Además, pero eso nadie lo objeta en las entrevistas. Además, si reduces el número de pruebas por día, con más gente en las calles, estamos propensos al contagio. Hasta aquí el resumen de las noticias, Philip. Tenemos que cambiar de tema, porque Gloria continúa trabajando durante esta crisis. Nos presenta su nuevo shake, un batido delicioso en sus presentaciones capuchino, mocachino y chocolate con riquísimo cacao peruano. Shake, el placer hecho sabor. Philip. Y te pongo otro ejemplo. Marco Lore de Mola, al que yo entrevisto por primera vez en su vida en televisión, y después él sale en otros sitios, le digo, Marco, ¿qué estás haciendo? Tú le estás otorgando veracidad a lo que dice el gobierno. Sí, claro, tú tienes razón. Entonces, ¿por qué lo sigues haciendo? ¿Por qué todos los días le das veracidad a lo que dice el gobierno? Y seguimos con las matemáticas. ¿Por qué lo haces? Si tú sabes que estás partiendo de un elemento absolutamente ilógico, ¿por qué lo haces? La respuesta es, es porque eso es lo que tengo el gobierno. Y los canales, ¿por qué lo siguen poniendo a él? ¿Y por qué no hay un... ¿Por qué no entiendo todo esto genial, que son muy capos para fiscalizar otra cosa? No dicen, pero es un momentito, ministro Martos, pero es un momentito, ministro Zamora, pero es un momentito, señor presidente. Y después la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que es el ente, el gremio de todos estos canales grandotes, firma y un comunicado en donde le dice al gobierno que no ha ejecutado ni el 30% de su presupuesto. Y eso que ellos afirman en el comunicado, ninguno de sus sabios periodistas se lo dicen al presidente cuando lo entrevistan, o a ninguno de los ministros. A Forsyth lo entrevistan todos los días en todos los canales. Y nadie le dice, oye, acá dice que tú has ejecutado solamente el 28% del COVID. No, Forsyth está para lo humano, para lo divino, para la terques, para la baigorria, para corretear al otro. Y no le dice, por eso te digo, Judy, tú que los conoces, ¿se volvieron brutos? No, pero sin duda, Philip, si lamentablemente tenemos una información a todas luces que no se acerca a la realidad, es la información, lamentablemente lo digo, que viene desde el MINSA. Es como que nosotros trabajamos con la información del SINADEF, ¿no es cierto? Sale en portada de Hildebrand, lo decimos aquí todos los días. Efectivamente tenemos esa información que viene de una fuente, como le encanta decir al gobierno, ¿no?, oficial. El MINSA también es una fuente oficial que nos da una información que no se acerca a la realidad, y por eso cada vez que Carlos Lore de Mola o que cualquier otro analista, matemático, estadístico, lo que tiene que decir antes de presentar las cifras es, ojo, estamos reduciendo el número de pruebas. Ojo, esta información es del MINSA, más no del SINADEF, o no ha hecho un cruce. Siempre diciendo esa información antes. Pero claro, cuando tienes ya un funcionario que sale a decir algo, ya no es la labor del señor Marco Lore de Mola, que no es periodista. Es del profesional en prensa que se autoproclama como periodista titulado, recibido, colegiado. Pero algunos de ellos son líderes ranqueados de opinión. Por eso no se les ocurre cuestionarlo al ministro X, Y o Z, al cardenal que dice una barbaridad o al arzobispo que dice una barbaridad, al señor Max Hernández, el único medio de comunicación que se dio cuenta que el señor era director de una clínica, fue combate. Nadie lo cuestiona. O sea, eso es no puede ser. Sí, pues no, a veces los periodistas de investigación deben ocupar el lugar de los conductores, ¿no? Que han perdido, no, Philip, no quiero decir lo mismo que tú, pero han perdido, digamos, la práctica, ¿no? El olfato periodístico. Por eso le estoy diciendo, obviamente, con sarcasmo, ¿no? Debería estar, pues, ahí Marco Vázquez. Bueno, Rosana Cueva ha demostrado siempre hacer las preguntas que corresponden, ¿no? Ángel Arroyo, que encontró lo de la Policía Nacional. Perdón, ¿por qué no lo pones al señor Uceda a hacer las preguntas en la Ricardo República? Uceda, por ejemplo, o sea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una situación muy triste. O sea, tú lees la editorial del Comercio diciendo que el presidente es un tipo egoísta que solamente le importa hacer lo que se le da la gana y que negocia con las clínicas con una pistola en la pared. Por réditos políticos. ¿No es cierto? Correcto. Y sin embargo, ese mismo director, que es JJ Garrido Kecklin, que no será la persona más inteligente que yo conozca, ni más culto, ni más versado,
¿no es cierto? Él sí se computa curso inteligente y versado y se mira al espejo unas 3 horas al día. Sin embargo, te pone la portada del día de hoy y uno dice, no, es que yo sí choco. O sea, yo me lo cruzo en la calle y lo miro. Yo te estoy diciendo la del tiempo. No, yo sí lo miro. Yo le busco la boca porque yo no puedo con la hipocresía. Si en el comercio han votado gente... Y la República. Y la República ha votado gente. ¿Cómo me sacas en la portada? Crecieron los empleos formales y acabas tú de votar gente. Y acabas de recibir un préstamo de Reactiva Perú, ya han recibido Reactiva, ya han votado gente. Claro. ¿Cómo tú sacas como una gran noticia, no es cierto, el día de hoy en la portada del comercio? Se crearon puestos cuando la desgracia y la economía que cae. ¿Y tú qué cosa crees? ¿Que Garrido no se da cuenta de lo que está haciendo? ¿No te das cuenta? ¿No se dan cuenta? Es imposible, pues, Judy, que no se den cuenta. Pero en fin,